Saludos y bendiciones de parte de Dios. Soy Mayra Fuentes, publicadora de la Palabra de Dios. Hoy es 30 de marzo del 2019 y vamos a ver un tema muy importante para poder ser liberados, y es ¿qué debemos hacer cuando estamos deprimidos? ¿Qué debemos hacer cuando estamos deprimidos? Lo más importante que nosotros tenemos que hacer cuando estamos deprimidos es ir a la presencia de Dios, reconocer que hay un Dios que está con nosotros, que hay un Dios que dice que nunca nos ha dejado y que nunca nos ha desamparado. Entonces, si nosotros acudimos a Dios, entonces vamos a llenar ese vacío, porque las depresiones vienen cuando nosotros no podemos sobrellevar algún problema que ha sobrevenido a nosotros y no tenemos la capacidad suficiente para poder llevar ese problema. O sea, cuando no tenemos la fortaleza de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros nos mantengamos en constante oración, en constante búsqueda con Dios, porque cuando vienen los problemas difíciles, cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros estamos preparados espiritualmente, pero si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, entonces cuando venga el enemigo, que Dios le da permiso para que nos toque, porque no es porque el enemigo quiere, sino que Dios le da permiso. Entonces cuando viene, que nos encuentre preparados. Pero si nosotros no leemos, no oramos, entonces nos va a agarrar en curva. Entonces vamos a fracasar, no vamos a saber cómo actuar en la situación difícil. La depresión se viene por problemas que nosotros no podemos sobrellevar humanamente. Entonces no le hallamos ninguna salida y por ahí entonces comienza la depresión. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos deprimidos? El salmista David, el mismo salmista, se sintió en algún momento, se sintió el que estaba deprimido. Porque dice en el Salmo 142, con fuerte voz clamo al Señor, con fuerte voz le pido misericordia, en su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia, cuando me encuentro totalmente deprimido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos deprimidos? ¿Cuál es el primer paso que nosotros damos cuando nos sentimos deprimidos? Cuando nos sentimos deprimidos es que nos sentimos tristes de nada. O sea, nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos desesperados. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que muchas veces se nos cierra el entendimiento. Por eso le digo que si no estamos orando, si la depresión nos agarra sin ayuno, sin oración, sin conocimiento de la palabra de Dios, entonces por eso es que nos funde. Porque nosotros vemos solo oscuro cuando estamos deprimidos, no vemos ni una luz. Entonces el primer paso que nosotros tenemos que dar es acudir, así como el salmista pudo acudir a Dios y exponer nuestra causa a Él. Por eso dice, en su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia. Cuando estoy totalmente deprimido, ¿cuál es esa angustia que te hace sentirte que no podés? Esa angustia que nos hace sentir que el día es malo, que el día es feo, pero no hay ningún día feo, no hay ningún día malo, todos los días son de bendición. Pero cuando estamos deprimidos lo sentimos así, sentimos esos días malos, sentimos si llueve es feo, si hace sol también. Cuando ya nosotros hemos aprendido a confiar en Dios, no importa si llueve, no importa si está haciendo sol, para nosotros todos los días los miramos bonitos. Pero como estamos en ese paso de hablar de lo que es la depresión, entonces cuando estamos deprimidos no miramos el sol. Si está lloviendo está malo, si está haciendo sol también está malo. Entonces por eso tenemos que ir a Dios, exponer nuestra causa a Él, ponerle nuestra angustia. Señor, esto es lo que me está angustiando, pero yo lo deposito en tus manos, Señor. Yo vengo ante tu presencia, pero muchas veces en vez de buscar la ayuda de Dios, nos entretenemos en otras cosas que no van a edificarnos. Nos entretenemos en otras cosas que no nos va a ayudar a salir de la depresión. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar la ayuda de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar en cada situación de esta que la tenemos que pasar. Porque vivimos en un mundo de problemas. Vivimos en un mundo que cada día hay muchas personas que piensan
que el mundo se va a mejorar porque venga tal presidente, porque venga tal persona. No, es nosotros personalmente que tenemos que ir mejorando. El mundo va a seguir su curso, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces el mundo va a seguir su curso. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, la dirección de Dios, refugiarnos en Dios, porque las depresiones van a venir, querramos o no querramos. Aún la gente que tiene mucho dinero también se deprime. Nosotros nos podemos deprimir tal vez porque no tenemos lo que queremos, porque necesitamos algunas cosas, pero el rico también se deprime. Entonces todos necesitamos exponer nuestra causa ante Dios. Todos necesitamos ir a la presencia de Dios. Todos necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso. Sigue diciendo en ese salmo: Señor, tú conoces mi camino. En el camino por donde voy me han puesto una trampa. Vuelvo la mirada a la derecha y nadie viene en mi ayuda. No hay quien me defienda, no hay quien se preocupe de mí. A ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Sácame de mi prisión para que yo pueda alabarte. Los hombres honrados me rodearán cuando me hayas tratado bien. Entonces, aún esta persona que era el concepto que Dios tenía del salmista David es que era conforme al corazón de Dios. Pero aunque era conforme al corazón de Dios, él tuvo que sentirse deprimido en un momento, porque si no, no hubiese escrito este salmo. Entonces se sintió deprimido, se sintió angustiado, se sintió turbado, pero hizo lo mejor, que fue ir a exponer su queja delante de Dios. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer cuando nos encontramos deprimidos es buscar la presencia de Dios, acudir a Dios, buscar su ayuda, buscar su socorro, agarrarnos de la palabra. Por eso es muy importante que nosotros memoricemos salmos, porque a veces vamos a estar en un lugar donde no podemos orar, pero podemos repetir salmos en nuestra mente. Andamos caminando en cualquier lugar donde andemos, ahí podemos andar declarando estos salmos o repitiendo, recitando estos salmos para nosotros, para que nos fortalezcan, porque la palabra de Dios es la única que nos va a fortalecer. La palabra de Dios es la única que nos va a reanimar. Cuando nosotros recitamos salmos, nos vamos a sentir la diferencia internamente. Entonces, lo mejor cuando estemos deprimidos es agarrarse de los salmos, agarrarse de la palabra de Dios, para que podamos avanzar en ese proceso, porque muchas veces Dios lo permite para que lo busquemos a Él. Dios lo permite para que nos demos cuenta que hay un Dios que existe, que hay un Dios que puede sacarnos de la depresión, porque yo puedo ser testigo de eso. Yo estuve en un tiempo muy deprimida, porque no supe afrontar las situaciones difíciles. Ya cuando Dios me puso las pruebas, yo tengo 32 años de haber aceptado a Jesús. Entonces he recorrido un largo camino. No hablo solo por hablar. Yo no vengo a hablar aquí por emociones, sino porque son cosas que yo he pasado. Entonces, pero que cuando Dios ya empezó a enseñarme, cuando ya me puso la pesada, porque me dijo: Mayra, ahora sí, ya tenés conocimiento, ahora hay que poner en práctica la palabra. Entonces, cuando yo me encontraba deprimida, porque no supe afrontar uno de tantos problemas que tuve y que he tenido en mi vida, entonces comencé a deprimirme, comencé a sentir aquel miedo. Yo tenía miedo de todo. Yo sentía que el corazón se me salía por nada. Yo podía escuchar cualquier ruidito, porque cuando estamos deprimidos nos sentimos así. Algún ruido que escuchamos y el corazón se nos sale. Estamos esperando, por ejemplo, cuando el esposo de nosotros anda en la calle, y estamos con eso, porque entonces cualquier ruido, cualquier carro, decimos: ahí viene, pero eso nos pone como así, todos nerviosos. Entonces, por ahí es donde viene la depresión. Ahí es donde tenemos que clamar, ahí es donde tenemos que estar buscando la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero yo en ese tiempo no había entendido, ¿sabe qué? Yo me encerré yo sola. Pero en ese encierro fue cuando comencé a buscar la presencia de Dios. En ese encierro, sin que nadie me dijera, porque comencé a ir a los doctores. Los doctores me daban pastillas antidepresivas, pero claro que no me iban a llegar, porque la depresión no se te va a ir con las pastillas antidepresivas. Eso lo que hace más bien es que vienen unos
vienen otras enfermedades por causa de eso. O sea, los efectos secundarios de todos esos medicamentos, mire, son unas cosas bien raras que le pegan a uno en el cuerpo. Entonces eso no los va a quitar la depresión. Eso no lo va a quitar lo que nosotros sentimos, porque son problemas del alma, son problemas del corazón, que no los hemos entregado verdaderamente a Dios. Queremos cambiar las cosas nosotros, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos resolver el problema. Y cuando uno ha sido impaciente, cuando uno ha sido de ese tipo de personas que todo lo quiere rápido, mire, esos procesos cuestan. Se lo digo por mí. Cuestan porque como uno dice, pero es que yo quiero que esto se solucione ya. Y como somos desesperados no se va a solucionar, porque Dios quiere que tengamos frutos de su espíritu. Entonces Dios puso el amor, porque del amor viene la paciencia, pero ese amor no lo desarrollamos, sino que ahí está. Entonces por eso nos sentimos deprimidos. Entonces yo tenía ese miedo a todo lo que escuchaba. Miedo de malas noticias, de que en ese tiempo recuerdo que había muchos muertos acá en el lugar donde nosotros vivimos, y eso a mí me mantenía en aquella zozobra, y después de ir donde los doctores me dieron unas pastillas pero eso era cuando ya no aguantaba, que se llaman Trisam.5, son fuertísimas, y eso es algo, esa es una droga, que cuando uno se la toma uno siente aquel relajamiento, o sea, siente aquello tan rico, y de ahí uno se durmió. Esas Trisam.5 yo le aseguro que son una droga que lo deja a uno, pero en ese rato. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno está tomando pastillas para dormir, amanece el siguiente día igual, con la misma depresión, porque entonces te tenés que tomar otra dosis para volverte a dormir. Entonces, así es como nos vamos entrando a la adicción de los medicamentos. Entonces, pero como ya Dios estaba enseñándome, yo le comenté a alguien lo que me estaba pasando, pero ese alguien no me dio ni una respuesta. Pero vino el Espíritu Santo, por eso le digo que el Espíritu que está dentro de nosotros tenemos que darle oportunidad. El Espíritu Santo me hizo sentir. Por el Espíritu Santo yo dije, yo no puedo estarme tomando estas pastillas. Yo no puedo estarme tomando, yo no me puedo estar drogando. Si yo ya salí de la droga, entonces yo ya no puedo volver a las drogas ahora que son pastillas. Yo no puedo volver a eso. Entonces ese día tomé una decisión. Yo te voy a decir que hay decisiones personales, que es entre Dios y nosotros, que nosotros tenemos que tomarla. Entonces yo dije, yo tengo que tomar una decisión. Y la decisión es de que yo voy a luchar por mí misma. Y yo ya no voy a tomar estas pastillas. Y así fue. Esa noche no la tomé, estaba con la tentación porque estaba pensando que ahí estaba. Y ahí estaba y dando vueltas para un lado, porque estar con insomnio es algo horrible. Yo padecía de insomnio. Entonces, dando vueltas para allá, vueltas para acá, vueltas para allá, pero dije yo no me la voy a tomar, Amanecí trasnochada, así como amanece toda persona que padece de insomnio. El insomnio viene de la misma depresión. Entonces, al siguiente día lo mismo. Para no cansarlo pasó una semana sin que yo estuviera tomando la pastilla. El último día de esa semana, que dije yo no voy a tomarla, y ahí las tenía. De una pastillita se sacaban cuartos, ya bien que fuerte que eran, de una pastillita chiquitita como las pastillas de planificar, de ahí ellos sacaban cuarto para tomármela, o sea que de una pastilla yo tenía para 4 días, yo tenía la caja. Ese día yo pude dormir tranquila, el último día. O sea, pasé una semana, pasé 5 días, 6 días. 6 días luchando con mí misma, 6 días luchando contra el deseo de irme a tomar la pastilla. Y ese día yo dormí, mire, ese día para mí fue algo tan maravilloso, porque ni yo misma lo podía creer. ¿Cómo es posible que dormí? Entonces al siguiente día yo estaba pensando, bueno, voy a ver si me duermo ahora, porque también cuando tenemos depresión no podemos dormir en el día tampoco. Si usted se acuesta en el día, usted también va a estar con ese mismo tum, 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 el corazón que ya se le sale, y aquí a zozobra, que viendo para allá, viendo para acá, que viene, que... Entonces no se puede dormir, no se puede descansar. Es una tensión, es algo tan horrible. Entonces ese día yo me acosté un rato y también descansé. En la noche estaba a saber si me voy a dormir ahora, pero también eso hace ya 20 y pico de años. Eso creo que hace como 30 años que yo logré eso con la ayuda de Dios, porque Dios ya me estaba enseñando a depender de Él. Dios ya me estaba enseñando que tenía quien me ayudara.
Entonces así Dios, por eso Dios permite muchos procesos, pero para eso tenemos que acudir a Él, porque yo le dije también al Señor que me ayudara, que yo iba a dejar esas pastillas y yo no quiero estar así. Comencé a decirle a Dios que me diera una salida. Entonces muchas veces tenemos que luchar también porque le decimos una vez, le decimos otra vez y no sucede nada. Entonces es ahí donde tenemos que mantenernos firmes también. Firmes en seguirle preguntando a Dios, en seguirle diciendo a Dios lo que nosotros queremos para nosotros. Entonces lo vencí. Por eso yo te puedo decir que se puede vencer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero tenemos que acudir a Él. Tenemos que comenzar a buscarlo a Él. Vamos a ver una mujer que estuvo muy deprimida aquí en la Biblia. Entonces el primer paso es confesarle a Dios. El segundo paso también, que lo voy a leer también, es aceptar la voluntad de Dios. El segundo paso para salir de la depresión es aceptar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en nosotros es cuando nosotros pedimos algo y estamos pidiendo. Vaya, por ejemplo, estamos orando por un hijo, por decir algo. Y Señor, transforma, tal vez está pasando por algún problema de alguna adicción o por cualquier tipo de problemas que solamente Dios, y estamos orando y no pasa nada. De repente no pasó lo que nosotros pedimos, sino que se murió. A mí no me ha pasado eso, yo estoy poniendo un ejemplo. Entonces se murió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si esa es la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, porque mucha gente por eso en este momento está pasando un momento difícil. Mi problema fue otro, pero tal vez el suyo pueda hacer eso porque no ha aceptado la muerte de su hijo. No ha aceptado, entonces tiene que aceptar porque esa es la voluntad de Dios. Ni aún Dios en su proceso renegó, ni aún el que él podía darle vuelta a todo. El proceso de él fue cuando él fue a morir a la cruz del Calvario, cuando él ya sabía que iba a ser crucificado. Entonces él pasó por un proceso sintió temor, pero sin embargo, voy a leer mejor la palabra para que vea que no es un invento mío. San Mateo 26, 39 dice, le dijo, 38, les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. O sea que Jesús, que era Jesús, antes de pasar el proceso que iba a pasar, de ir a la cruz a morir por nuestros pecados, a pasar ese proceso de humillación, de llevar esa carga de que le fueran haciendo tantas cosas, entonces él sintió esa tristeza, o sea, se sintió deprimido, se sintió angustiado, porque dijo que sentía una tristeza de muerte. Y claro que iba a pasar por un proceso de muerte. Entonces, ¿pero qué hizo él? Les dijo, quédense aquí. Siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. O sea, se estaba apartando de los discípulos para ir a orar, para ir a exponer su queja, su causa delante de Dios. Enseguida se fue un poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. O sea, estaba desesperado, pero dijo, Padre mío, si es posible. O sea, que estaba diciendo, si es posible, si se puede, de que yo ya no pueda ir a la cruz a morir por toda esta gente, si se puede, pues ayúdame, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces, para salir de la depresión, para poder enfrentar la depresión, tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Puede ser que su problema sea que usted está separada de su esposo. Y comienza el proceso, porque cuando comienza se nos hace difícil. Ya cuando pasó un montón de tiempo, no. Yo tengo, 19 años tengo de estar soltera. Y yo me he refugiado en Dios. Estoy buscando a Dios y sigo buscando a Dios. Y a este tiempo, déjeme decirle que yo no pienso en casarme. Yo no estoy pensando en casarme. Estuve pensando un tiempo. Pero ahora ya no, porque ahora Dios ha llenado ese vacío. Ahora yo sé que yo puedo vivir con la ayuda de Dios. Yo sé que tengo un esposo y ese esposo es Él, es Jesús, el que murió y al tercer día resucitó. Ese es mi esposo. Entonces, pero en aquel tiempo yo no podía aceptarlo. Yo pensaba que no iba a poder sobrevivir. Yo me admiro ahora de mí misma. Dios, ¿cómo pasó tanto tiempo? Y yo antes sentí que no podía, que no iba a poder. Porque cuando dependemos de un hombre, cuando dependemos de algo material, se nos hace difícil. Con niños pequeños, mis hijos estaban pequeños.
Yo no sabía ni lidiar conmigo misma, peor para lidiar con hijos. O sea, que ese fue el fracaso de mi hogar, porque yo no actuaba como una persona cristiana, no edificaba. Le echaba la culpa todo solo al compañero, yo no me miraba mis defectos, yo no podía verme de que yo también cometía muchos errores, de que yo tenía que actuar de una forma diferente. Entonces, por eso es que cualquier mujer que esté pasando por este tipo de proceso, entonces tal vez usted está en un proceso de divorcio y usted no haya cómo hacer, pero si usted no ha sido la culpable, sea que el hombre ya no te quiere y se quiere ir, pues que se vaya. Que se vaya, no podemos retener a nadie a la fuerza. Entonces, claro, por estas cosas que pasan, porque nosotros decimos, en mi caso decía, bueno, pero es que yo no puedo vivir sin él, pero al mismo tiempo era algo que yo no podía hacer nada. Entonces por eso caí en la depresión, porque como vino una culpabilidad a mí también, porque también la depresión puede venir por la culpabilidad, porque yo me sentía culpable, y más que la gente que venía a visitarme empezaban no me venían a ayudar, sino que me venían a tirar más tierra. Venían a hacer leña del árbol caído. En ese momento yo estaba caída, emocionalmente estaba caída, entonces venían a hacer leña conmigo y empezaban a echarme, mira que es que vos no actuaste así. Era cierto lo que me decían, pero para que yo lo entendiera, yo tenía que pasar un proceso. Aparte de eso, ya no era parte mía. Sí, cuando el hombre ya no lo quiere a uno, ¿no? ¿Qué va a hacer? Si ya no lo quiere, no lo quiere. O sea, eso es lo que hay que aceptar, la voluntad de Dios. Que si usted quiere tener un hogar, pero ya ese hogar no se puede porque la pareja ya no te quiere, entonces ahí no se puede hacer nada más que orar, refugiarse en Dios, ir a buscar a Dios y meterse cada día más y no estar viendo cuánto tiempo pasa. Por eso le digo que van 19 años de ese proceso. Y yo sigo bien fortalecida, con otros pensamientos, con otra mentalidad. ¿Sabe qué pienso yo ahora? Que yo quiero servir a Dios hasta el último día de mi vida. Para mí es un gozo predicar. Para mí es un gozo orar. Aquí en mi casa donde nadie me ve. No me interesa que todo el mundo sepa. Si tal vez Dios permite que salga por estos medios, es porque Dios lo ha permitido y porque Dios en un tiempo lo dijo. Y Dios permite muchas cosas para que nosotros busquemos el propósito de Dios. Por eso es que usted me puede ver ahora en muchos lugares y porque Dios me ha dicho que viene un levantamiento espiritual a mi vida. Pero para eso tengo que pasar un proceso y tuve que pasar un proceso y de repente voy a seguir pasando porque estamos en proceso. Mientras Dios no haya venido, estamos en un proceso. Pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Dios nos va a enseñar porque yo ahora vivo tranquila. Yo tengo problemas financieros, problemas de todo tipo. Pero yo vivo tranquila. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en Dios. Yo ya sé que yo dependo de Dios. Porque la depresión puede venir también cuando estamos en bancarrota, cuando estamos viviendo por fe. Por eso tenemos que aprender a vivir por fe, porque vienen tiempos muy difíciles. Y en los tiempos difíciles la fe nos va a sostener, porque la fe nos va a hacer orar. La fe nos va a quitar la depresión porque vamos a ir a orar con toda confianza a Dios. Vamos a ir así como fue el Padre. Padre, si yo ya no aguanto este problema, pero si esta es tu voluntad, dame fuerza, Señor, para seguir esperando. No vamos a ir a pedirle a la gente, vamos a entrar al cuarto y le vamos a pedir, Señor, yo tengo esta situación, pero yo dependo de ti, tú eres mi sustentador. No le vamos a dar lugar a la depresión, porque yo sé que cuando no hay finanzas, muchas veces podemos volver a caer a la depresión, cuando miramos que no hay nada. Podemos volver a caer a la depresión, pero es ahí donde Dios aún nos está enseñando más, porque nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que avanzar y no se los tiene que olvidar que mientras Jesucristo no haya venido, tenemos que seguir con nuestra fe, porque dice que el justo por la fe vivirá. Y que es imposible agradar a Dios sin tener fe. Y nosotros tenemos que agradar a Dios todos los días. Entonces tiene que haber situaciones donde necesitamos nuestra fe. Si yo tuviera algo, de dónde obtener dinero, entonces esa no es fe. Claro que es una bendición, pero no es fe. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo de tal negocio, yo estoy agarrando, o tal persona me está dando una buena ayuda financiera para suplir todo. Entonces ahí no sería fe, yo estaría tranquila. ¿Por qué? Porque no, yo sé que fulano me va a dar.
Pero no, entonces cuando estamos por fe estamos poniendo nuestra mirada en Dios. Entonces decimos, es Dios que me va a dar, es Dios que me va a dar. Y cada situación de nuestra vida vamos a irnos a orar, vamos a esperar a que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Y si la voluntad de Dios en nosotros es que el proceso sea largo, pues lo importante es que sigamos esperándolo a Él, sin murmurar, porque ese es el punto, que Dios hace largo el proceso también, porque como a veces murmuramos, renegamos, porque pasó tanto tiempo y porque yo sigo así y porque por eso es que seguimos así, porque seguimos murmurando, no hay frutos del Espíritu, no hay paciencia, porque la paciencia nos va a hacer llegar lejos. Con la paciencia vamos a llegar lejos. Con la paciencia es que vamos a poder estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso es que nos estamos preparando cada día. Por eso es que Dios nos está haciendo pasar por proceso tras proceso, pasar de uno a otro y a otro y a otro. ¿Por qué? Porque es hasta que Cristo venga. Pero no todo el tiempo vamos a estar como estamos ahorita, sino que vamos avanzando. Yo he ido avanzando, pero siempre dependiendo de Dios. Pero yo he podido ver la manifestación de Dios. Yo he podido ver la mano de Dios en mi vida. ¿Y sabe qué nos va ayudando también? A conocernos nosotros, a conocer nuestra identidad, que ya no dependemos de lo que otro diga, ya no dependemos de lo que otro piense, ya dependemos de lo que Cristo diga de nosotros. Cuando nosotros ya hemos pasado procesos, ya conocemos que Cristo es nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro juez, nuestro abogado, nuestro defensor.